Este es el último mensaje de la serie El Hogar, un lugar de paz. Y quiero hoy hablar de la economía, de la mayordomía, o como se le llame, creo que se le llama también administración, para entender bien lo que es el manejo del dinero dentro del hogar. Y por eso le he titulado El dinero, el gran autor de la discordia o la razón de la discordia. Es interesante que el Señor Jesús, quien vino a este mundo para decir tantas cosas importantes y por medio de quien todo lo que existe fue creado, habló más del dinero que de ningún otro tema, además del infierno. No solo habló del dinero repetidas veces, sino que en la mayoría de sus declaraciones incluyó advertencias acerca del mismo. Él tuvo un dramático encuentro con un joven rico. Relató las inquietantes parábolas del rico y Lázaro y del rico insensato. Y Jesús dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y no solamente esto, sino que también dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y finalmente formuló una pregunta cuyo eco se ha escuchado a través del tiempo. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mateo 16:26. Después de tantos siglos que han pasado, todavía tenemos que lidiar con esa pregunta eterna. En Mateo 16:26 dice, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor eternal que compense la pérdida del alma? Eso lo dice otra versión de la Biblia. Y otra revisión, la Nueva Versión Internacional, dice, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Los años que han transcurrido desde entonces han mostrado claramente por qué Jesús enfatizó tanto los peligros relacionados con el dinero. Los hombres lo han codiciado, han matado, han sido asesinados, han muerto, han ido al infierno por causa de él. El dinero se ha convertido en un obstáculo entre los mejores amigos y ha hecho caer a los soberbios y orgullosos. Y agregado a todo esto, ha destruido completamente a millones de matrimonios. Pero quiero aclarar, no es la moneda en sí, no es el dinero, el billete, sino es la codicia. Es poner tu amor y tu corazón en eso. No, el amor al dinero es lo que pierde a la humanidad. Es la perdición de los hombres. Probablemente el materialismo y las deudas han devastado más familias que ningún otro factor. Y créanme, el dinero podría destruir el matrimonio de cada uno de nosotros. Y lo peor de los últimos días es que algunos pastores de las llamadas megaiglesias y otras similares han caído por la codicia obsesiva por las riquezas. Uno podría pensar que estos últimos jamás caerían en garras del materialismo, pero esta es la triste realidad de los tiempos modernos de la mal llamada iglesia. Por esta razón, Jesús habló más del dinero que de ningún otro tema, con excepción, repito, del tema del infierno. Los hombres y las mujeres se inclinan a sistemas de valores que son diferentes, lo cual provoca discusiones sobre el dinero. Por ejemplo, hay padres de familia que les gusta cazar, que les gusta cierto deporte y realmente no les preocupa cuánto inviertan para su deporte. Por ejemplo, el que le gusta la caza tiene que comprar un rifle,
tiene que comprar cartuchos que son caros para su escopeta, también en una tarde de entretenida cacería. Sin embargo, si la esposa o la madre de la familia gasta la misma cantidad de dinero que él en un inservible aparato de pelar papas, por ejemplo, él consideraba que eso era un gasto innecesario, sin tener en cuenta que al ir de compras, ella disfrutaba tanto como él cuando él se iba de cacería. Simplemente ellos veían las cosas de manera diferente. Tratándose de gastos mayores, estas diferencias de opinión pueden producir terribles discusiones sobre cómo el matrimonio va a distribuir sus limitados recursos económicos. ¿Cuántos conflictos matrimoniales provocó el dinero y ha destruido matrimonios? El divorcio siempre va acompañado de la codicia. Aunque parezca extraño, las personas que tienen recursos económicos ilimitados no corren menos peligro. Uno de los hombres más ricos de su tiempo, J. Paul Getty, cuya fortuna sobrepasaba los 4 billones de dólares, o sea, 4 millones de dólares, escribió estas palabras en su autobiografía. Según se hizo referencia a la misma en un artículo publicado en el periódico Los Angeles Times en febrero 9 de 1981, y dijo: nunca he sido propenso a la envidia, salvo la envidia que siento de las personas que tienen la habilidad para hacer que su matrimonio funcione y perdure con felicidad. Ese es un arte que nunca he podido tener. La historia de mi vida muestra 5 matrimonios y 5 divorcios. En resumen, 5 fracasos rotundos. El artículo continúa diciendo: él calificó como dolorosos los recuerdos que tenía de su relación con sus 5 hijos. Mucho de ese dolor estuvo vinculado con su dinero. Su hijo favorito, Timothy, un niño débil que nació cuando Getty tenía 53 años, murió en 1958 a la edad de 12 años de complicaciones de una cirugía, después de haber pasado la mayor parte de su vida enfermo y separado de su padre, quien siempre estaba lejos por causa de sus negocios. Otros miembros de la familia Getty también sufrieron debido a circunstancias trágicas. Un nieto, J. Paul Getty o Getty III, fue secuestrado, y cuando Getty se negó a pagar un rescate de 2,9 millones de dólares, los secuestradores retuvieron al muchacho por 5 meses y terminaron cortándole la oreja derecha. Aparentemente su hijo mayor se suicidó en medio de extrañas circunstancias. Otro hijo, Gordon Paul Getty, ha sido descrito como una persona que ha vivido una existencia tormentosa. En cartas fue ridiculizado por su padre y fue el hijo menos apreciado. Otros miembros de esta infeliz familia han experimentado sufrimientos parecidos. No muchos de nosotros tendremos que preocuparnos por administrar una fortuna como la de J. Paul Getty o Getty, pero cualquiera que sea nuestra condición económica, hay principios monetarios que necesitamos comprender y poner en práctica si es que queremos proteger a nuestra familia. Debido a la naturaleza crítica de este tema, vamos a considerar el consejo de un experto. Estas son palabras de James Dobson, el doctor James Dobson, y es una versión editada de una entrevista que le hicieron a él, o mejor dicho, que James Dobson le hizo a su invitado llamado Larry Burkett en su programa radial Focus on the Family. Y Larry es el presidente de Christian Financial Concepts y ha decidido, en este punto de la entrevista, verdaderamente los conceptos económicos cristianos
son la parte interesante de esta entrevista. Dice que Larry ha dedicado su vida a ayudar a las familias a vivir de acuerdo a sus ingresos, con sus ingresos. Creo que los siguientes consejos serán especialmente útiles para las parejas jóvenes que están estableciendo costumbres de gastar el dinero que durarán para toda la vida. Ahora es el momento oportuno para hacer suyos estos principios fundamentales. James Dobson pregunta, Larry, según su experiencia como consejero financiero, ¿cuál es el consejo más importante que puede darle a un matrimonio joven sobre cómo administrar su dinero? Y Larry Burkett contesta, sin ninguna duda, mi primer consejo tiene que ver con el área del crédito, que puede destruir a la familia. Como he enfatizado muchas veces, el crédito no es el verdadero problema, sino el mal uso de este, que representa un gran peligro para el bienestar del hogar. A menudo les digo a las parejas que a cada una de sus tarjetas de crédito le pongan un letrero que diga peligro, manéjese con cuidado. Hoy en día es tan conveniente tener crédito. Puede ser usado para cualquier compra que uno pueda imaginarse. Para la mayoría de las familias, el comprar a crédito cosas que no están a su alcance es una enorme tentación. Al hacer esto, no evitan el pago que es inevitable, solo lo aplazan, poniendo en peligro su futura seguridad económica. ¿Han visto matrimonios o ustedes mismos que siempre están en números rojos aunque ganan buen salario? Peligro, manéjese con cuidado. Los que usan con éxito las tarjetas de crédito es debido a que pagan de inmediato su crédito adquirido y sin dar oportunidad a que los intereses los alcancen. Paguen cuanto antes lo que compraron y se evitarán angustias innecesarias. Ahora, Dobson vuelve a preguntar, por favor, describa cómo ocurre ese proceso. ¿Cómo es que casi sin darse cuenta un matrimonio joven puede meterse en serios problemas de crédito? Y Larry Burkett contesta, muchas de las parejas que he aconsejado, que están agobiadas por los créditos, comenzaron a andar por el camino que conduce a la ruina económica muy temprano en su matrimonio, mientras que todavía resonaban en sus oídos las campanas nupciales, ya estaban haciendo arreglos con el fin de conseguir préstamos para comprar autos, refrigeradores y lavadoras de platos que realmente estaban fuera de su alcance. Aproximadamente 2 años después de casarse, estaban tan abrumados por los pagos que decidieron consolidar todas sus deudas mediante un solo préstamo. Esta maniobra les ayudó a sobrevivir por el momento, pero solo demoró lo inevitable. Ellos no cambiaron sus costumbres de gastar el dinero y continuaron usando el crédito como un medio para hacerles frente a las emergencias inesperadas y para adquirir cosas que no necesitaban. Realmente había mucha preocupación alrededor de ellos, los amigos, los familiares, todo el mundo preocupados, pero a ellos no les gustaba que interfirieran en su vida y sobre todo en su vida económica. Aunque los vieran arruinándose, no podían hacer nada porque ellos mismos impedían el acceso al consejo. No pasó mucho tiempo antes de que sus pagos mensuales se convirtieran otra vez en una carga demasiado pesada. La única diferencia era que la deuda que ahora tenían era mucho más grande. Y esto los condujo a sentirse desesperados y culpables, lo cual hizo que comenzaran a discutir y a echarse la culpa de sus problemas uno al otro. Cuando ya habían ido muy lejos por ese camino, la quiebra y el divorcio se convirtieron en su más probable destino. Dobson continúa con su pregunta. ¿Es muy común ese trágico escenario? Y dice Larry Burkett, me temo que ocurre con demasiada frecuencia. Distintas investigaciones indican que aproximadamente el 80% de las parejas que quieren divorciarse dicen que la causa principal de su desacuerdo es
el dinero. James Dobson preguntó, ¿cómo pueden evitar esas parejas echar por tierra sus finanzas y sus matrimonios? Y Larry Burkett contesta, el dinero es la mejor o la peor área de comunicación en el matrimonio. Al principio del matrimonio, la pareja debe bregar con preguntas, lidiar con preguntas como ¿quién se encargará de hacer el balance de la chequera? ¿Qué tan seguido comeremos afuera? ¿Qué auto compraremos? ¿Cómo lo pagaremos? ¿Cómo usaremos las tarjetas de crédito? ¿Qué es un presupuesto? Bueno, un presupuesto no es ni más ni menos que un plan. No limita los gastos, solo los define por categoría. Ese es un presupuesto. Si el esposo y la esposa no pueden tener conversaciones significativas sobre estas preguntas y llegar a un acuerdo en cuanto a las mismas, probablemente no podrán hablar de las demás áreas que son tan importantes para una buena relación conyugal. Por eso es por lo que recomiendo que cada pareja se siente y prepare su presupuesto familiar de acuerdo. Y eso no es una idea popular, por supuesto. Pero creo que muchas personas han tenido malas experiencias con los presupuestos porque han entendido mal el concepto. Por lo cual, hay 3 razones por las cuales las parejas han fracasado en esta área. La primera es que algunos hombres piensan que el presupuesto es un arma que pueden usar para atacar las costumbres que sus esposas tienen de gastar el dinero. Como resultado, el presupuesto se convierte en una constante fuente de riñas y conflictos. La segunda es que hay quienes establecen un presupuesto poco realista que inevitablemente termina siendo arrojado a la basura. Y tercero, la última, es que muchas familias tratan de corregir 3 años de malas costumbres, de gastar el dinero en 3 meses. Y esto hace que se desilusionen con el presupuesto porque no pueden tener éxito inmediatamente. Miren, cuando se enfrascan en algo así, no hay camino corto que lo resuelva. James Dobson pregunta, ¿cuál es la manera adecuada de preparar un presupuesto? Y Larry Burkett responde, un presupuesto no es nada más que un plan para gastar el dinero. No limita los gastos, solo los define por categoría. Lo que un presupuesto dice es lo siguiente, tenemos una cantidad determinada de ingresos y esto es lo que vamos a hacer con ellos. Si el esposo y la esposa pueden ponerse de acuerdo en cuanto a un plan básico y aprenden a apreciar sus puntos buenos, creo que también comenzarán a mejorar en otras áreas de comunicación. James Dobson pregunta, ¿cómo deben empezar a desarrollar su plan de gastos? Larry Burkett responde, yo recomendaría que lo hagan teniendo en cuenta un presupuesto anual. Un presupuesto familiar adecuado no es un plan de gastos mensuales, sino de 12 meses. ¿Cuáles son las categorías principales que deben considerar y qué porcentajes deben asignárseles a cada una de ellas? Es la pregunta de James Dobson. Y Larry Burkett contesta, debo aclarar que los porcentajes que señalo son solamente pautas. En primer lugar, la pareja debe planear separar el 10% de sus ingresos brutos para el diezmo a su iglesia local y deben esperar que el gobierno tomará el 15% de impuestos de sus ingresos. Después deben tomar la cantidad restante y dividiría entre varias categorías con sus porcentajes correspondientes según indico a continuación. Bueno, antes de esto, el porcentaje depende del país, ¿verdad? En México es otro tipo de porcentaje, pero el punto es que el consejo es que se debe repartir el salario en porcentajes, por ejemplo, vivienda, 36%, donde implica impuestos a la propiedad, alquiler o hipoteca, reparaciones a la casa, seguros 5%,
Seguros de vida, seguros de salud, y cuando son mayores, seguro de gastos médicos mayores, seguros de hospitalización, lo cual es bastante caro. Víveres 22%, automóvil 16%, préstamo del auto, gasolina, reparaciones o pagos mensuales por la compra de un carro, ropa 5%, entretenimiento 8%, donde implica recreación y vacaciones, varios 8%. Es evidente que estas categorías y porcentajes varían según las prioridades y preferencias de la familia en particular. Pero esta es una buena forma para comenzar. James Dobson pregunta, por favor explique cómo se separarían prácticamente los fondos designados para cada una de las categorías. ¿Puede dar un ejemplo? Y Burkett dice, recomiendo que si a usted le pagan 2 veces al mes, o sea, quincenalmente, tome la cantidad asignada para sus gastos de entretenimiento y la ponga en un sobre marcado con el nombre que le corresponde. Entonces, cuando vayan a un restaurante o a un juego de béisbol o al teatro, utilice el dinero que está en ese sobre y nada más. Si se acabó el dinero del sobre, no busque, no hurgue por otros lados en el bolso. Ese era el presupuesto para el momento. Y hay que respetarlo para poner orden en los gastos. Entonces, cuando realmente ustedes están obedeciendo las reglas, pues la clave del presupuesto es dejar de gastar para una categoría específica cuando el sobre de esta ya está vacío. No hay más. Y esta es la única forma en que se producirán resultados. Ahora James Dobson dice, estoy seguro de que al mirar estos porcentajes, muchas personas llegarán a la conclusión de que necesitarán una segunda fuente de ingresos para poder cubrirlos. Si la esposa trabajara, ¿resolvería eso el problema? Y Burkett dice, por desgracia, si la motivación es hacerle frente a los gastos excesivos, el que la mujer trabaje solo habrá de acelerar el dilema. Ella producirá mayores ingresos, lo cual les dará la capacidad para tomar más préstamos, y esto los llevará a mayores deudas. Se establecerá un círculo vicioso, porque ella se verá obligada a tener que trabajar para poder hacer los pagos de sus préstamos. Y James Dobson dice, usted no está recomendando que las mujeres recién casadas jamás trabajen, ¿verdad? Burke dice, por supuesto que no. Yo no creo que la Biblia prohíba que la esposa trabaje fuera del hogar. Solo no la anima a que lo haga. Simplemente estoy sugiriendo que durante los años de tener hijos, cada pareja joven evite tener que depender del salario de la esposa. Necesitan aprender a vivir del salario del esposo. Si la mujer quiere trabajar, entonces, si es posible, sus ingresos deberían ahorrarse. El presupuesto se debe hacer en base al salario del marido. Si dependieran de lo que ella gane y se enfermara o quedara embarazada, la presión de la necesidad de sus ingresos podría conducirles por el camino del crédito que describí anteriormente. Permítame reiterar que la segunda fuente de ingresos no es el problema, sino que el problema es la forma mala de gastar el dinero. Jamás llegará a ser egoísta la persona que comparte lo que tiene con los demás. James Dobson ha encontrado una diferencia entre los hombres y las mujeres en cuanto a sus actitudes hacia el dinero. Larry Burkett quizás, Larry Burkett contesta, dice, quizá esto le sorprenda, doctor Dobson, pero según mi experiencia he notado que quienes gastan más dinero en nuestra sociedad no son las mujeres, como se nos ha hecho creer. Bajo un impulso, una mujer comprará demasiada ropa y cosméticos, demasiados víveres, etc. Y ahora bien, bajo el mismo impulso, puede ser que su esposo también compre, pero compraría probablemente un bote, un auto, un avión, la inscripción de películas o cosas por el estilo.
Y James Dobson vuelve a preguntar, bueno, esto ciertamente se aparta de la manera acostumbrada de pensar. ¿No es cierto que las mujeres suelen controlar los bienes de la familia? Larry Burkett contesta, aunque puede que eso sea cierto, la mayoría de las familias que tienen problemas económicos se encuentran en esa situación por causa de los gastos impulsivos del esposo, no de la esposa. Normalmente las mujeres son mucho más cuidadosas con el dinero que los hombres. Ellas están más inclinadas a mantener la seguridad y tienen un temor innato a las deudas. Por esto, yo siempre insisto en la importancia de la comunicación y el equilibrio de la relación conyugal y en las actitudes de la pareja acerca del dinero. El marido y la mujer deben estar de acuerdo en cuanto al presupuesto. Es un plan de cooperación mutua. La intención de Dios es que el esposo y la esposa sean una sola carne, como dice Génesis 2:24. Ese principio debe ser practicado incluso en el área de las finanzas. James Dobson pregunta, ¿quién debería llevar la contabilidad en la familia? Y Larry Burkett contesta, suponiendo que la pareja ha acordado un plan de gastos, yo sugeriría que sea la esposa la que lleve la contabilidad. Por lo general, ella es más disciplinada y está más motivada para hacer que el presupuesto tenga éxito. Y esto no quiere decir que el esposo renuncie a su posición de líder en el área de las decisiones financieras. Recuerde que las decisiones más importantes fueron tomadas cuando el presupuesto fue establecido. La tarea de contabilidad es simplemente distribuir los gastos que ya han sido designados. Y James Dobson insiste, ¿está usted de acuerdo en que la responsabilidad final para las finanzas de la familia es del hombre? Y Larry Burkett contesta, sí, al igual que en otras áreas, el esposo ha sido nombrado en la Biblia como líder del hogar. Él tendrá que dar cuenta a Dios del bienestar de su familia. Yo siempre aconsejo que el hombre intervenga en las finanzas de la familia si surge algún problema. Ahora, James Dobson, si los seguros no son la mejor clase de inversión, ¿cuál lo es? Larry Burkett, estoy dispuesto a decir que la familia promedio debe invertir en cosas que tengan verdadero valor, cosas que son materialmente valiosas. Así que la mejor inversión que un matrimonio puede hacer es la compra de su casa. Hay que hacer énfasis en esto. La mejor inversión es comprar una casa. Si ellos tienen dinero extra que deseen invertir y no les importa el tener que hacer un poco de trabajo extra, entonces deberían comprar una casa que no esté en muy buenas condiciones, quizá, para arreglarla después y alquilarla. El valor de esa casa aumentará rápidamente y eso es algo con lo que pueden contar la plusvalía de la compra de la casa y el terreno. Todo el mundo necesita un lugar donde vivir, a pesar de lo que ocurra con la economía. Ahora, James Dobson dice, Larry, aprecio profundamente sus puntos de vista porque representan verdades bíblicas que conciernen a cada matrimonio. Usted nos ha dicho muchas cosas que nos hacen pensar. Si pudiera resumir todos sus consejos en una sola declaración, ¿qué nos diría? Y Larry Burkett contesta, permítame concluir con 5 simples palabras. No se metan en deudas. Si las parejas jóvenes se olvidaran de todo lo demás que he dicho y solo recuerdan este último concepto, puedo asegurarles que el futuro económico de su familia no sería una causa de problemas. No se metan en deudas. Ahora, como una conclusión nos da un testimonio James Dobson. Como una última idea relacionada con estos comentarios de Larry Burkett, quiero enfatizar, dice James Dobson, el principio bíblico de diezmar. Yo aprendí a dar el 10% de mis ingresos a la iglesia, a mi congregación, cuando era un niño de edad preescolar. De vez en cuando mi abuela me daba $1 y siempre me decía que cuando el domingo siguiente, por la mañana, estuviera en la iglesia, que yo depositara 10 centavos en la ofrenda. He dado el diezmo desde entonces hasta este momento. También observé cómo mi padre daba de sus limitados recursos no solo a la iglesia,
sino a cualquier persona que estuviera necesitada. Mi padre era muy bondadoso con las personas hambrientas. Él era un evangelista que viajaba de un lugar a otro para tener reuniones de avivamiento. Viajar costaba mucho y parecía que nunca teníamos mucho más dinero del que era absolutamente necesario. Uno de los problemas consistía en la forma que las iglesias les pagaban a sus ministros en esos tiempos. Los pastores recibían un salario anual, pero a los evangelistas solo les pagaban cuando trabajaban. Por lo tanto, los ingresos de mi padre paraban durante la Navidad, las vacaciones de verano o de cualquier otro tiempo de descanso. Tal vez era por eso por lo que cuando él estaba en casa era cuando teníamos menos comida, pero eso no le impidió a mi padre continuar dando. Me acuerdo de una ocasión en la que mi padre fue a predicar en una pequeña iglesia y regresó a casi 10 días después. Mi madre lo recibió muy cariñosamente y le preguntó cómo habían estado las reuniones de avivamiento. A él siempre le entusiasmaba mucho ese tema. Finalmente, ella le preguntaba acerca de la ofrenda. Las mujeres se las arreglan para preocuparse por cosas como esas. ¿Cuánto te pagaron?, le preguntó ella. Todavía recuerdo el rostro de mi padre mientras sonreía mirando el suelo. Bueno, dijo vacilante. Mi madre retrocedió y lo miró a los ojos. Oh, ya sé, dijo ella. Otra vez le diste el dinero a alguien, ¿verdad? Mirt, así se llama la esposa de este hombre, madre de James Dobson. Mirt, dijo él, el pastor de la iglesia donde prediqué está pasando por una situación muy difícil. Sus hijos están tan necesitados que al verlos se me partió el corazón. Tienen los zapatos rotos y uno de ellos va a la escuela en esas mañanas frías sin un abrigo. Pensé que debía darles los $50 a ellos. Mi buena madre lo miró fijamente por un momento y le contestó sonriendo. ¿Sabes? Si Dios te dijo que se los dieras, estoy de acuerdo. Entonces, unos días después sucedió lo inevitable. La familia Dobson se quedó completamente sin dinero. No había ninguna reserva para ayudarnos a salir del apuro. Fue en ese momento que mi padre nos reunió en el dormitorio para orar juntos. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Él fue el primero en orar. Oh Señor, tú prometiste que si nosotros éramos fieles contigo y con los tuyos en nuestros momentos buenos, entonces tú no nos olvidarías en nuestros momentos de necesidad. Nosotros hemos tratado de ser generosos con lo que tú nos has dado y ahora estamos pidiéndote que nos ayudes. Ese día, un muchacho muy sensible de 10 años, llamado Jimmy, estaba escuchando y observando muy atentamente. ¿Qué sucedería? ¿Habría escuchado Dios la oración de mi padre? Al día siguiente llegó en la correspondencia un inesperado cheque por una cantidad que en aquel tiempo equivalía a 2 meses de salario de mi padre. Estoy hablando con sinceridad, con toda sinceridad. Y eso fue lo que ocurrió. No solo esa vez, pero muchas otras. Vi cómo el Señor correspondía ampliamente a la generosidad de mi padre. No, Dios nunca nos hizo ricos, pero mi pequeña fe creció con una rapidez extraordinaria. Aprendí que uno no puede dar más que Dios. Y mi padre continuó dando generosamente, incluso a una edad bastante avanzada. Yo solía preocuparme acerca de cómo él y mamá llegarían a tener dinero disponible para después de jubilarse, porque podían ahorrar muy poco. Si papá conseguía tener unos pocos dólares más, se los daba a alguien. Me preguntaba cómo podían vivir de la ínfima cantidad de jubilación que recibían. Actualmente mi madre recibe mensualmente lo que difícilmente se consideraría un buen salario por un día de trabajo, después que papá se pasó 40 años sirviendo en la iglesia. Actualmente la cantidad mensual asignada a mi madre no sería suficiente ni para un día de pensión en un asilo de ancianos. Es vergonzoso el que cuidemos tan mal a nuestros ministros jubilados y a sus viudas. Un día mi padre estaba acostado en la cama y mamá estaba vistiéndose, cuando al mirarlo se dio cuenta de que él estaba llorando. ¿Qué es lo que ocurre?, le preguntó ella. El Señor acaba de hablarme, contestó él. ¿Quieres decirme qué fue lo que te dijo?, insistió ella. Me dijo algo acerca de ti, le respondió mi padre. Entonces ella le exigió que le dijera lo que el Señor le había comunicado.
Y mi padre le dijo, he tenido una experiencia muy rara. Yo estaba aquí, acostado, pensando en muchas cosas. No estaba orando, ni siquiera estaba pensando en ti, cuando el Señor me habló y me dijo, yo voy a cuidar a Myrtle. Ninguno de los dos entendió el mensaje y por eso decidieron no pensar más en ello por el momento. Pero 5 días más tarde, él sufrió un gravísimo ataque cardíaco y 3 meses después había partido de este mundo. A la edad de 66 años, aquel buen hombre, que era mi padre, fue a la presencia de Cristo, a quien él había amado tanto y había servido durante todos esos años. Ha sido muy emocionante el ver cómo Dios ha cumplido su promesa de cuidar a mi madre. Ella está ahora padeciendo de la enfermedad de Parkinson en su última etapa y necesita que alguien la cuide las 24 horas del día. Eso cuesta dineral. Sin embargo, la pequeña herencia que mi padre le dejó se ha multiplicado durante los 10 años de que él se fue y es suficiente para pagar por todo lo que ella necesita, incluyendo un cuidado maravilloso y tierno. Dios ha estado con mi madre de muchas otras maneras, manteniéndola amorosamente protegida en sus poderosos brazos. Al final, mi padre nunca llegó a dar más de lo que Dios le dio a él. Miren, Dios no necesita nuestro dinero, pero usted y yo, ustedes y yo, necesitamos dar. Entonces, es muy importante recordar, por último, lo que el Señor nos enseña en Hechos 20:35, porque dice, en todo os he enseñado. Aquí está hablando un apóstol, Pablo, trabajando así. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, quien dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es importante aclarar que tenemos que proveer mayormente para la familia, para no negar la fe y no vernos como peores que incrédulos. No debemos descuidar la familia. Es una enseñanza que debemos tener presente. Dice aquí, más bienaventurado es dar que recibir. Sus últimas palabras antes de partir, tomadas de unas palabras de Jesús, no registradas en los evangelios, son perfectas para todo aquel que ministre al pueblo de Dios. Los líderes deben estar más preocupados por lo que pueden dar a su rebaño que por lo que su rebaño puede darles a ellos. Sin un corazón de sacrificio no puede haber un verdadero, eficaz y eterno ministerio. Y debe ser un sacrificio hecho con gozo, si tomamos en cuenta toda la bendición que conlleva. Más bienaventurado es dar que recibir. Es la mejor bienaventuranza de todas. En el Sermón del Monte, Jesús nos dijo cómo ser bendecidos aquí. Nos dice cómo ser más bendecidos. Fíjense, no nos debemos hacer tropezar el considerar que Jesús enseñó muchas cosas que no están registradas todas en los evangelios. Pero Juan nos lo dijo en 21:25, que muchas cosas más Jesús habría enseñado. Pero podemos confiar que Dios ha preservado todo lo necesario de la enseñanza del Señor para nuestro abastecimiento espiritual y práctico. Es importante tener en cuenta esto. Eso es todo. Oremos por estas finanzas nuestras, oremos por una buena administración y seamos muy cuidadosos y temerosos con el manejo del dinero. Que Dios les bendiga y oremos por esto.